Porque la humildad es depender de Dios. El orgullo es ya no depender de Dios. El orgullo nos hace, pues, excluir a Dios de nuestra vida. Muy bien, hermanos, damos inicio y continuamos con el tema del orgullo, el pecado capital del orgullo. Nos vamos a poner en las manos de nuestro Padre Celestial, diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre amadísimo, recibe la alabanza y la adoración de tu pueblo, de todos tus hijos, de toda la creación. Glorificamos tu nombre y te exaltamos porque solamente tú mereces ser bendecido y glorificado. Queremos, además de bendecir tu nombre, pedirte en el nombre de tu Hijo Jesucristo que nos concedas la gracia de tu Espíritu Santo y que lo que vamos a compartir sea de bendición para sus vidas espirituales. Derrama también sobre mí, Señor, esa unción poderosa de tu Espíritu Santo y que lo que hable sea inspirado por ese mismo Espíritu. Te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, por intercesión de María Santísima, nuestra Madre, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Continuamos entonces, hermanos, con los pecados capitales, siempre a la luz de las 7 palabras de Jesús en la cruz, y continuamos ahora con el pecado del orgullo, que dijimos las palabras que Jesús dijo en la cruz en reparación por este pecado fueron: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? La última vez decíamos acerca del orgullo que si alguien cree que lo sabe todo, entonces cree él que ya no queda nada por aprender. Y las personas que se llenan de orgullo creen que ni siquiera Dios puede decirle ya nada nuevo que aprender. Tristemente es lo que sucede. Si el ego llena el alma de estas personas, bueno, a todos nos puede pasar en algún momento, puede el ego llenarnos hasta el borde, ya no queda lugar para Dios. Si una vasija está llena con agua, por ejemplo, ya no podemos nosotros llenarla con otra cosa. No se puede al mismo tiempo llenar con aceite, porque sabemos que el aceite y el agua no se pueden mezclar. Y de la misma manera ocurre con nuestras almas. Dios puede conceder su verdad y su vida solo a aquellos que se han vaciado de sí mismos. Solamente los que le hemos dejado un lugar a Dios pueden ser llenados de esa gracia de Dios. Hay que hacerle ese espacio, ¿no?, al Señor para que Él derrame su gracia sobre cada uno de nosotros. De lo contrario, si nos llenamos de orgullo, si nos llenamos de soberbia, no le damos cabida a nuestro Dios. Dios puede conceder su verdad y su vida solamente a aquellos que se han vaciado de sí mismos, nada más. Por tanto, debemos nosotros crear ese vacío en nuestra alma para hacerle espacio a esa gracia de Dios. Vivimos con la impresión de hacer más de lo que realmente hacemos. Y así tomemos, por ejemplo, el simple hecho de beber líquido utilizando una pajilla. En algunos lugares les dicen popotes o pitillos, creo que les llaman en otros lugares. Normalmente nosotros creemos que nosotros hacemos subir el líquido cuando estamos succionando, ¿no? A través de la pajilla creemos que nosotros somos los que hacemos subir el líquido, pero vamos a estudiar un poco de física ahorita. Si lo vemos ya desde el punto de vista, lo único que hacemos nosotros es nada más generar un vacío dentro de la pajilla. Lo demás lo hace la presión que hay en el ambiente, porque al generar ese vacío en la pajilla, la presión misma es la que impulsa el líquido o empuja pues el líquido hacia arriba a través de la pajilla. Y de la misma forma pasa en nuestra vida espiritual. Lo bueno que nosotros realizamos no es a través de nuestro propio actuar, sino es por medio de la presión espiritual, quizá le vamos a llamar así, de la gracia de Dios que viene a nosotros por medio de su Espíritu Santo. Todo lo que nosotros debemos hacer es nada más vaciarnos de nosotros mismos, vaciarnos de aquellas cosas que a veces impiden que la gracia de Dios actúe en nuestras vidas, considerarnos nada ante Dios para que Él pueda obrar.
inmediatamente Dios va a llenar nuestra alma. Cuando nosotros nos vaciemos de nosotros mismos, cuando hagamos a un lado el yo y le demos paso a la gracia de Dios, solamente entonces Dios va a obrar, va a llenar nuestra vida y nuestras almas hasta el borde. Y es que la contrariedad o la paradoja, como se llama, del apostolado es que entre menos pensemos que somos, mayor bien vamos a hacer a los demás. La contradicción, ¿no?, que hay dentro de la vida espiritual. Mientras menos nos creamos, más Dios va a obrar por medio de nosotros. Cuando nos demos cuenta de que no somos nosotros, sino que es la gracia de Dios la que está obrando, entonces Dios va a obrar todavía cosas mayores por medio de nosotros, que somos nada más instrumentos, somos un medio, somos un canal que el Señor utiliza para poder obrar en los demás. Yo en una ocasión escuché una explicación muy bonita, yo se las comparto a veces a los hermanos cuando tengo la oportunidad. Se dice que la gracia de Dios es como, por ejemplo, lo que pasa con un rayo, ¿no? Cuando vemos que está relampagueando y de repente cae un rayo, el rayo lo que busca es la parte más alta, que es la que está más cercana a él, al rayo, para poder llegar a la tierra, porque lo que busca el rayo es llegar a tierra. Y esto lo hace por medio de lo que encuentre más cercano a él. Por eso los lugares más altos son donde caen los rayos. Y es porque es lo que está más cercano, ¿no?, para poder llegar hasta la tierra. Y lo mismo pasa con la gracia de Dios. Cuando Dios quiere ayudar a alguien, cuando quiere hacerle el bien a una persona, cuando quiere obrar en alguien, utiliza el medio que esté más cercano a esa persona. Por eso a veces Dios obra en una oración, por ejemplo, y utiliza a veces algún hermano que está orando por otra persona para que esta persona sane, para que esta persona se pueda liberar también, para que esta persona pueda quizás superar alguna circunstancia difícil que esté pasando en su vida. Y no es porque esta sea santa, sino porque el otro hermano o la otra hermana lo necesita. Y es lo que está haciendo Dios, ¿no? Está utilizando aquello que está más cerca, aquella persona que está más cerca de la otra, la utiliza como un medio para poder obrar en ella. Pero nuestro orgullo, nuestra soberbia, nuestra vanagloria, nuestro lo que sea, se enaltece, ¿no? El ego se nos infla y creemos, no, ¿verdad? Dios me utilizó porque yo soy santo, ¿no? Porque yo soy bueno, porque saber qué vio en mi Dios, que me utilizó para sanar a esta persona, para obrar en esta persona. Y se nos olvida que somos nada más un instrumento que Dios está utilizando. Somos un canal por donde la gracia de Dios puede fluir cuando Dios quiera y en el momento que Dios quiera, no cuando nosotros lo dispongamos. Un compromiso, al contrario, es lo que adquirimos, ¿no?, en una situación como esta. Porque cuando Dios me utiliza como un instrumento, yo quedo comprometido con Dios. Porque al ser un canal que Dios está utilizando, yo me comprometo a ser un canal limpio por donde fluya esa gracia. Así como la lluvia, pues a veces se pone muy fuerte. Y si los canales que tenemos en los techos están sucios, colapsan, ¿no?, y se llenan de agua y empiezan a rebalsar. Suceden inundaciones hasta dentro de la casa a veces porque esos canales no están limpios. Hay que limpiar ese canal para que el agua fluya libremente, para que fluya de una mejor manera. Y lo mismo nosotros, si somos utilizados por el Señor para obrar algo en alguien. Estamos comprometidos a que ese canal esté limpio. Estamos comprometidos a que ese canal pueda ser de verdad un instrumento que Dios utilice para que su gracia fluya de la manera más limpia posible. Y hay que recordar esto, hermanos, que es la gracia de Dios la que lleva a cabo esos milagros que a veces vemos en los demás, esas obras maravillosas que Dios hace en otras personas. Y mientras más, como decía, nosotros nos demos cuenta de que somos nada ante Dios, más vamos a ver el poder de Dios derramarse en nosotros también, en nuestras familias
y en aquellos que están cerca de nosotros. Porque repito, mientras menos pensemos que somos, mayor bien vamos a hacer a los demás. Y si no, miremos ejemplos de la Biblia. ¿Recuerdan al apóstol Pedro que estaba trabajando toda la noche, ¿no? Y se nos cuenta en las Sagradas Escrituras que estuvieron tirando las redes por todas partes sin pescar absolutamente nada? Porque estaban trabajando por sus propias fuerzas, por sus propios medios. Pero luego llega nuestro Señor y en el nombre de Jesús lanzan las redes, y entonces es cuando las redes se llenan de peces. Es entonces cuando la pesca se convierte en un milagro, cuando se hacen las cosas en el nombre de Jesús. Y es que mientras más alto sea el edificio, hermanos, más profundos deben estar los cimientos que lo sostienen, y esto lo saben los albañiles. Mientras más alto el edificio, más profundos los cimientos, para que se pueda sostener ese edificio. Y nuestra roca, nuestro cimiento es Jesucristo el Señor. Él es quien nos sostiene. Por eso también, entre más grande es la virtud, mayor debe ser nuestra humildad. La humildad es la que nos sostiene a nosotros, hermanos, en nuestro caminar en el Señor. Si perdemos esa virtud de la humildad, perdemos toda esa gracia del Señor. Siempre recuerdo yo las palabras de San Agustín, creo que fue quien lo dijo. La humildad es una virtud tan extraña que justo cuando crees que la tienes, ya la has perdido. La explicación de esto, para quienes no comprendieron, es, hermanos, que la humildad la deben notar los demás en nosotros. No debemos nosotros decir, ay, es que yo soy muy humilde. Ya la perdiste, hermano. En el momento que has dicho yo soy humilde, es porque ya perdiste la humildad. El momento que dices yo soy humilde, pues ya la tiraste por el suelo. Es mentira, no la tienes. Porque son los demás, son los que están a tu alrededor, quienes tienen que darse cuenta de que eres una persona humilde. Debemos caer en esa cuenta de la humildad como cimiento de nuestra vida espiritual. Los instrumentos de Dios para el bien del mundo son, por esa razón, solo aquellos que son sencillos de corazón. Porque al reducirse a sí mismos, cuando se reducen a cero, entonces dejan espacio para aquel que es grande y que es infinito, que es nuestro Dios. Mientras que aquellos que se consideran grandes, aquellos que se consideran ya infinitos, al contrario, ¿no?, ahuyentan a Dios. Dios los deja así, como un cero, que no valen nada. En cambio, aquellos que se consideran pues nada ante Dios, el Señor los enaltece, como nuestra Madre Santísima, que fue enaltecida porque se humilló. Por eso Dios la puso en lo alto y la reconocemos ahora como Madre de Cristo, porque ella se humilló ante el Señor. Incluso en el mundo encontramos una base que es como natural, ¿no?, para la modestia, que se le llama, que es una forma de humildad, ¿no? Hay que ser modestos también en el mundo, porque aquellos que son arrogantes, nadie los quiere cerca, y seamos sinceros en eso. A las personas arrogantes nadie las quiere cerca. En cambio, aquellas modestas, sí, queremos estar con ellos, queremos su compañía. Mientras somos pequeños, todo lo demás parece grande, ¿no? Y así pongamos, por ejemplo, un niño. Ahora no sé si se practica, ¿no? Aquí en la ciudad casi no, pero me imagino que fuera de la ciudad sí ha de suceder esto. Los famosos carreras de caballos de palo. No sé si se practican todavía. Pero qué hermoso, ¿no?, comparar esto con la sencillez, con la pequeñez, porque un niño que estaba montando un palo de escoba o un palo que se encontró por ahí o arregló, ¿no?, o su papá le arregló o su mamá, monta ese palo y que para él es un caballo, ¿no?, es un hermoso corcel que él está montando. Incluso para algunos que tienen más imaginación todavía, es como un Pegaso, un caballo con alas en el que va volando y se va pues ahí
surcando los cielos, ¿no? Entre las nubes y viaja a través del espacio. Bueno, cuando uno es niño, hasta escucha, ¿no? Los cascos de ese caballo cuando va galopando en ellos, mientras se agarra uno fuertemente a ese palo, considerando que es un caballo. Y ese es el ejemplo que podemos dar de humildad, hermano. Que en esa sencillez consideramos un pedazo de palo como un hermoso caballo. Y para un niño el mundo está habitado así como por gigantes, ¿no? Porque como él es pequeño, todo se vuelve grande, todo se vuelve grandioso, todo se vuelve como algo que admirar. Y aquellos muñequitos que usted le regala, a veces sencillos, esos juguetitos sencillos de plástico para él, son, no sé, grandes cosas que usted le está regalando, ¿no? Y que él en su imaginación pues lo vuelve, no sé, una verdadera película, ¿no? En su mente él con esos juguetes vuela, ¿no? Y su imaginación llega tan alto porque esa sencillez que hay en su corazón le permite admirarse de todo lo que está a su alrededor. Cuando crece o cuando crecemos, las cosas cambian, ¿no? Cuando nos vamos convirtiendo ya en personas adultas, aquellos gigantes empiezan a disminuir. Aquel caballo que nos imaginábamos pues se vuelve simplemente un palo de escoba o un palo que puede ir nada más a servir como leña en el fuego. Empieza a desaparecer esa sencillez, ¿no? Que nos pide el Señor, y por eso el Señor dice: el que no es como un niño no puede entrar en el reino de los cielos. Y aquí lo podemos ver, ¿no? En esta comparación que estamos haciendo. Porque el niño se sorprende de todo y todo lo ve grande. Y comparémoslo en relación con Dios. Nosotros hagámoslo así, en relación con Dios. En una ocasión leía un libro y dice el autor: mira, cuando yo era chiquito, ¿verdad? Y me preguntaban, ¿dónde está Dios? Entonces yo respondía: Dios está en todo lugar y también está aquí en mi corazón. Luego, conforme fue creciendo, llegó a la adultez cuando le preguntaban, ¿dónde está Dios? Dios está en el cielo. Y ahí vamos nosotros viendo cómo vamos perdiendo esa sencillez, ¿no? En nuestra vida. Cómo se va perdiendo esa relación misma con Dios. Cuando estamos llenos de sencillez, de humildad, Dios es grande y está en nuestros corazones y está en todo lugar. Pero cuando nos empezamos a despojar de la sencillez y de la humildad, entonces Dios está lejano, está allá en el cielo. Vea usted cómo nosotros mismos vamos quitando a Dios del medio, cómo nosotros mismos lo vamos apartando. En el orden espiritual sucede esto, hermanos. Mientras exista un Dios que es más sabio que nosotros, que es superior a nosotros, que es más poderoso que nosotros, entonces el mundo será un lugar lleno de maravillas de parte de nuestro Dios. Y la verdad, en ese momento, algo tan grande y tan vasto que ni siquiera una eternidad puede llegar hasta esas profundidades de Dios. La bondad llega a ser algo tan profundo que en los labios siempre hay palabras de agradecimiento para ese Dios que es tan grande y tan maravilloso. Pero tan solo nos olvidamos de Dios y entonces nos convertimos nosotros en dioses. Nos endiosamos nosotros mismos. Y ese pequeño aprendizaje que hemos adquirido ya se nos sube a la cabeza. Cuando nosotros nos endiosamos, cuando se nos olvida que existe un Dios, entonces, hermano, ese aprendizaje se convierte ya en título de que nosotros lo sabemos todo y de que nosotros lo podemos todo. Y para muchos que se llenan de la sabiduría puramente humana y pierden la humildad, para muchos que se llenan de orgullo, que se llenan de soberbia, para muchos, entonces, los santos empiezan a parecerles unos tontos y unos estúpidos. Para esas personas los mártires son fanáticos nada más, religiosos, ¿no? Unos idiotas nada más. Para estas personas llenas de orgullo, la confesión,
les empieza a parecer un invento de los sacerdotes. No, ¿cómo voy a confesar yo con él? Para aquellos que se llenan de soberbia, la Eucaristía, no, eso es un paganismo lo que están haciendo, es idolatría lo que están haciendo. Para muchos que se llenan de orgullo, el cielo, hermanos, es simplemente una fantasía infantil. Y empiezan a decir, no, eso de la verdad es una ilusión. La verdad no existe concretamente. Cada uno tiene su verdad. Eso dicen los filósofos. No, cada uno tiene su verdad. Mi verdad no necesariamente tiene que ser la suya, es mi verdad. Y no tengo por qué aceptar tu verdad, porque yo tengo mi verdad. La persona que se llena de orgullo llega hasta estos extremos. Lo digo porque conozco personas así, porque yo fui una de ellas también antes. Debe ser maravilloso saber tanto, pero debe ser terrible descubrir al final que en realidad no sabemos nada. Créanme que yo lo he descubierto hoy en el camino del Señor. Cuando voy a dar un tema, cuando vengo a compartir con ustedes, a mí me gusta mucho leer, a mí me encanta leer. Yo prefiero leer que hacer otra cosa, que mirar tele o escuchar música. Yo prefiero leer siempre. Cuando leo me doy cuenta de lo poco que sabemos, hermanos. Y mientras más leo, mientras más conozco, me siento más ignorante, de verdad, así se los digo. Y me doy cuenta de tantas cosas que nos faltan todavía aprender en nuestra vida espiritual. Y me doy cuenta que en realidad, mientras nosotros nos llenamos de soberbia, pues Dios no nos comparte de su sabiduría. Pero cuando nosotros le abrimos nuestro corazón al Señor, entonces se apiada de nosotros y nos concede un poquito de su gracia, un poco de su gracia. Qué hermoso es esto, hermano. El Señor busca eso, no busca la humildad en las personas, busca la sencillez, que le demos apertura, que nos vaciemos de nosotros mismos. Y dijimos que eran 2 lecciones las que aprendíamos de estas palabras de Jesús en la cruz. La segunda lección que se deriva de esta 4ª palabra de Jesús en la cruz es que la humildad es verdad. Y nunca hay que perder de vista esto, hermano. La humildad no es subestimar nuestros talentos, nuestros dones. No es eso. Pero tampoco consiste en exagerar los talentos y los dones que el Señor nos concede. Y así, por ejemplo, una persona que mide 1,80 m de alto, por pretender ser humilde va a decir, no, ¿verdad? Yo mido 1,60 m nada más. Hay que tener en cuenta esto, hermanos. Como ya dijimos, no se trata de subestimar lo que tenemos, ni tampoco exagerarlo. La humildad es verdad. Grabemos eso en nuestro corazón. Tampoco puede decir una persona que mide 1,80 m de estatura que mide 2 metros, porque también sería mentira. La humildad es la verdad. Es reconocer, hermanos, los dones como dones de parte de Dios, los carismas como carismas de parte de Dios. Eso es ser humilde. Y también reconocer nuestras fallas, nuestras limitaciones, porque la humildad es depender de Dios. El orgullo es ya no depender de Dios. El orgullo nos hace, pues, excluir a Dios de nuestra vida. En cambio, hermanos, la humildad nos hace depender siempre de Dios. Recordemos esto, por favor. La humildad nos hace ser dependientes de Dios, reconocer que dependemos de Él y reconocer aquellas cosas en las que también no tenemos la capacidad. Ya lo mencionaba yo antes, que a veces cuando nos ponen a coordinarnos, nos ponen a dirigir algo o de líder de algo, queremos hacerlo todo y aunque no podamos, queremos siempre hacerlo. Queremos estar ahí. Y algunos hasta todavía nos impulsan y nos dicen, no, el Espíritu Santo, hermano, va a obrar. No importa que usted no tenga los conocimientos, el Espíritu Santo va a hacer la obra. Y a veces esa es mentira del demonio que Dios reprende, hermano. Porque ya dijimos que somos un cuerpo y nosotros somos miembros de ese cuerpo. Y cada miembro en ese cuerpo tiene una función que desempeñar. Y decíamos, lo dice San Pablo,
No todos podemos ser manos, no todos podemos ser pies, no todos podemos ser ojos. Cada uno la función que le corresponde dentro del cuerpo. Y esa es humildad, reconocer, no, yo no puedo la verdad hacer eso, no tengo los conocimientos para hacer eso, mejor se lo delego a un hermano que sí los tiene o a una hermana que sí los tiene, que tienen esa capacidad. Y para eso hay diversidad de dones, para eso hay diversidad de carismas, porque nos complementamos entre nosotros. El orgullo, hermanos, la soberbia no nos deja a veces ver eso, esos talentos en los demás. Nos está cegando, nos está poniendo una venda en los ojos y no nos deja ver que somos un complemento dentro de las comunidades. Hoy la sinodalidad nos está llamando a eso, ¿no? Comunión, participación, misión. Esas tres palabritas, hermanos, hay que rumiarlas, como dicen algunos hermanos predicadores, para que las pongamos en práctica dentro de nuestras comunidades, dentro de nuestras parroquias. El orgullo es independencia de Dios, hermano. Y fue ese sentido de independencia o de estar sin Dios el que en la cruz arrancó del corazón de nuestro Señor ese grito: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El alma humilde, consciente de su dependencia en Dios, siempre será un alma agradecida con Dios. Mire cuántos cantantes, ¿no? Cuántas personas, cuántos oradores, cuántos músicos, actores, doctores, profesores, bueno, tantas profesiones, abogados, todas esas personas que son profesionales. ¿Cuántos de ellos piensan alguna vez en agradecerle a Dios por los talentos especiales que los hicieron hasta destacarse quizás en sus profesiones? Y recordamos aquellos 10 leprosos que quedaron limpios. Solamente uno regresó a dar las gracias. Y las palabras de Jesús fueron: ¿no quedaron limpios los 10? ¿Dónde están los otros 9? ¿Dónde están? ¿Dónde están todos aquellos que por misericordia de Dios, que por gracia de Dios han llegado hasta donde están, tienen lo que tienen? ¿Dónde están? ¿Han regresado a darle gracias a Dios? ¿Están glorificando a Dios? Estos 9 representan, hermanos, esa proporción de aquellas personas ingratas, aquellos que no dan las gracias, porque no son humildes, por eso no agradecen, porque no reconocen que lo que tienen, lo que han logrado ha sido por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios. Son ingratos. Las almas humildes y las almas modestas siempre van a evitar engrandecerse, elogiarse ellos mismos. Van a evitar elogiar sus propias obras buenas, engrandecer sus obras buenas. Y las van a declarar siempre como obra de Dios. Elogiarse a uno mismo lo que hace es anular las virtudes, declarar nulas las virtudes. Aquellos que han hecho cosas buenas solamente para ser vistos por los demás, que presumen de ser generosos, de ser buenos, de ayudar a otros, aquellos que les gusta hacer publicidad de lo bueno supuestamente que hacen, un día van a escuchar las palabras más tristes, que no van a querer oírlas quizás en ese momento. Las escucharán de labios de Jesús. Recuerda que recibiste tus bienes durante tu vida. Aquellos que buscan la recompensa aquí, pues esa es su recompensa. No pueden esperar más, porque es lo que quisieron, tener aquí su recompensa. En cambio, el humilde, aunque sea grande ante los ojos del mundo, siempre se va a tener a sí mismo en menos que los demás. En el sentido espiritual estamos hablando. Porque siempre va a sospechar la persona humilde que la riqueza interior que posee puede superar de lejos su insignificancia exterior. O sea, no es para aparentar. El humilde no busca aparentar. El humilde obra porque sabe que Dios es el que le está concediendo esa gracia de obrar en los demás. Y busca una grandeza interior, no una exterior. Y por lo tanto, no va a andar así haciendo alarde ni ostento de su superioridad ante sus semejantes, porque hacer eso es probar que en realidad no es grande, al contrario, ¿no? Las personas grandes son humildes,
siempre son accesibles, siempre comprenden a los demás. Una persona rica, por ejemplo, no necesariamente tiene que usar buena ropa para impresionar a los demás. Es rico, pues no necesita impresionar a otros. En cambio, una persona pobre sí, ¿verdad? A veces quiere crear esa falsa impresión de riqueza y se llena de soberbia. Lo mismo pasa, pues, con aquellos que no tienen nada en su cabeza, claro. Eternamente tienen que estar generando la impresión de cuánto saben. Oh, no, ¿verdad? Yo sé bastante, yo sé mucho. Yo he hecho esto, yo he hecho lo otro, yo he tenido esto, aquello y lo otro. Y empiezan a ensalzarse y a exaltarse. Así van queriendo aparentar que saben más que los demás, que son mejores que los demás, que ellos pueden todo, que ellos lo saben todo, que ellos son para todos son buenos. Como dice un dicho, dime lo que presumes y te diré lo que careces. Una persona santa nunca tiene que aparentar ser piadoso, ¿no?, con los demás. El hipócrita sí, él sí tiene que aparentar. El hecho de que muchos reciban honores con tanta seriedad, empiecen ahí, ¿verdad?, a cultivar poses en las redes sociales, ¿verdad? Hasta empiezan a hablar diferente, prueba que nunca debieron recibir, pues, eso, ¿no? Porque eso fue demasiado grande para ellos. En lugar de ayudarles, mejor los alejó de Dios. Los talentos que tenemos son por pura gracia de Dios. Y no querramos aparentar lo que no somos. Los verdaderamente grandes son como San Felipe de Neri. Este santo se cuenta que un día, viendo pasar a un criminal que era conducido hacia la prisión, dijo: ahí va Felipe de Neri, excepto por la gracia de Dios. Mire qué palabras tan profundas estas. Y es que, hermanos, sin la gracia de Dios somos desgraciados, pues obviamente. Sin la gracia de Dios, quién sabe dónde estaríamos muchos de nosotros. Sin la gracia de Dios, pues quién sabe en estos instantes. Imaginen que empezáramos a ser humildes y a estimar a los demás como a nosotros mismos, ¿no? Y supongamos que aquellos que nos lastimaran con sus dardos difamadores y todo esto, le respondiéramos como Jesús: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Imaginémonos que aquellos que nos tildaran de ladrones empiezan a sacar de nosotros provecho, ¿no? Dijéramos: bueno, espero que hoy estés en el paraíso también conmigo, ¿no? Así como lo dijo Jesús. Pensemos que entre todos aquellos que nos avergonzaron delante de la familia, delante de otras personas, como Jesús fue avergonzado también delante de su mamá, de su madre, hiciéramos nosotros un nuevo amigo para nuestra madre, orando por esta persona, rezando el rosario, y le dijéramos a nuestra madre: aquí a tu hijo. Imaginemos que ante aquellos que se encuentran debajo de nosotros, en dignidad terrenal, pues estamos hablando, nos humilláramos y les pidiéramos de beber, ¿no? Así como Jesús dijo: tengo sed. Y así como le pidió también a la samaritana que le diera de beber. Supongamos, hermanos, que empezáramos a ser sinceros nosotros, a estimarnos, ¿no?, según nuestro verdadero valor. Si hiciéramos estas cosas tan solo por una hora, quizás, que lo hiciéramos todos. Imagínense, a nivel mundial, ¿no?, que todos lo hiciéramos. Revolucionaríamos el mundo. Lo haríamos por completo. Uy, qué maravilloso sería eso, ¿no? Y tenemos el mayor ejemplo nosotros. Tenemos a nuestro Señor Jesucristo, que se humilló a sí mismo hasta la muerte en la cruz, que renunció al consuelo divino y que, siendo poderoso, se puso los harapos de la debilidad, siendo fuerza, porque claro, Dios lo puede todo, ¿no? Quiso ceñirse de abandono, y siendo Dios actuó como si estuviera sin Dios. ¿Y por qué hizo todo eso? Pues porque usted y yo fuéramos salvos. Por eso lo hizo el Señor. Y escogió la humillación de la cruz para reparar ese pecado del orgullo por el que el ser humano había caído, había perdido la gracia. Para finalizar, recordemos la historia de David y Goliat. Goliat era un gigante, ¿no? Y David pues era un muchacho pastor. Y recordamos, ¿no?, se nos cuenta que cuando iban a enfrentarse,
Goliat iba con una armadura de acero y cargaba en su mano una espada poderosa, y en cambio David iba nada más con un bastón y 5 piedras que había escogido de un torrente cercano, piedras de río, y una honda, ¿verdad?, con la que iba a utilizar las piedras. Goliat humilló en ese momento a David y le dijo: ¿acaso soy un perro que vienes a mí con palos? David le responde: yo voy contra ti en el nombre de Yahvé. Y bueno, ya sabemos lo que pasó, ¿no? Con una piedra lo derribó y lo mató. Y fíjense ustedes, hermanos, la analogía que vamos a hacer ahorita. La victoria de David simbolizó la realidad del Viernes Santo. El orgullo es Goliat y nuestro Señor es la humildad. En David está reflejada su humildad, que viene a aniquilar la soberbia con el bastón, que es la cruz, el madero. El bastón significando la cruz. Y las 5 piedras son las 5 heridas que sufrió nuestro Señor Jesucristo. Las 5 llagas, las de sus manos, de sus pies y la del costado. Con ninguna otra arma, aparte de estas 5 heridas y el bastón de la cruz, ganamos victoria sobre Goliat. Si queremos ganarle al orgullo, si le queremos ganar a la soberbia, tenemos que revestirnos de Cristo. Tenemos nosotros que ir al campo de batalla, pero confiando en la cruz de Cristo y en las 5 llagas poderosas de nuestro Señor Jesucristo. Solamente así vamos a vencer. Solamente así, hermano, vamos a poder nosotros vencer el orgullo, vencer la soberbia. Solamente así vamos a poder salir nosotros triunfantes, victoriosos ante ese pecado. Porque Dios ha escogido lo débil del mundo, hermanos, para confundir lo fuerte. Y fue con una cruz y una frente coronada de espinas que Dios triunfó. No nos olvidemos de esto. Que Él nos ayude, que el Señor nos ayude para poder nosotros también vencer en el nombre de Cristo este pecado del orgullo. Encomendémonos a nuestra Madre Santísima para que ella interceda por nosotros y nos consiga esa gracia de parte de su Hijo para poder salir victoriosos en esta batalla que libramos contra el maligno. Digámosle a nuestra Madre: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.